El doctor José Gilberto Ramírez Ibarra, licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas, maestro y doctor en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de las Tradiciones por el Colegio de Michoacán. Desde la formación inicial del doctor, sus líneas de investigación y generación del conocimiento han sido la enseñanza del latín y la traducción de textos científicos y técnicos en esta misma lengua, y de manera particular sus investigaciones se han centrado en obras impresas sobre medicina y botánica de los siglos XVI al XIX, en especial aquellas que contienen noticias sobre vegetales americanos. Estos estudios han demostrado que la traducción de obras científicas es necesaria dentro de los estudios históricos, sobre todo de historia de la ciencia, y con mayor razón cuando estas no son conocidas o han sido referenciadas de manera parcial o indirecta, por no existir una versión en español de las mismas. Su tesis de maestría, estudio y traducción de la obra Novorum Vegetarium Descriptiones de Juan José de Martínez de Lejarza y Pablo de la Llave, recibió el premio a la mejor tesis de maestría por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dentro del concurso nacional de tesis con motivo del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana en octubre de 2010. Asimismo, recibió el premio por el mejor proyecto de investigación en el primer encuentro de jóvenes investigadores del estado de Michoacán en el 7º Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación y primer encuentro de tesistas CONACYT-CETI. En octubre de 2012, desde septiembre de 2023, realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por medio del programa Estancias Postdoctorales por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Bueno, con esto termino de leer la semblanza curricular del doctor y pues le damos la bienvenida y voy a pasar el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me hicieron este colectivo de Necotlán, de Michoacán Tarascón, el Michoacán de los Tarascos, especialmente pues a Marcos Ponce y a Hugo Rojas por darme esta oportunidad de hablar de algunas investigaciones que he estado haciendo desde hace muchos años, pero últimamente me he centrado en algunos aspectos que tienen que ver con plantas americanas que fueron muy conocidas y valoradas por médicos europeos. Hace unos 2 años aproximadamente di una plática sobre esta raíz de Michoacán junto con otra raíz llamada de Jalapa, en la que hablé sobre su historia, usos y dibujos del siglo XVI hasta lo que en ese entonces tenía yo documentado, es decir, los documentos que había revisado que eran hasta el 17, un poco el 17, porque son muchos textos. Aproximadamente tengo registrados 30 textos, de los cuales yo tuve que ir escogiendo cuáles son los que dan la información más relevante, es decir, discriminar cuáles son los mejores textos. Y en esa presentación pues estaba de una manera incompleta, ¿no? Pero ahora en los últimos 2 años he realizado investigaciones que completaron esta trayectoria de esta planta, específicamente del siglo XVI al XIX. ¿Y por qué el XIX? Porque en el siglo XIX es cuando se ha denominado o se ha especificado su nombre científico con el cual se la conoce a partir de entonces, ¿no? Estas investigaciones las he publicado en artículos en revistas de investigación de divulgación científica. 2 ya están publicados y los otros 2 están por publicarse en este año o probablemente el siguiente año. Entonces, el objetivo de esta presentación es hablar sobre la historia de la raíz de Michoacán. Es una planta que fue muy conocida en el siglo XVI cuando los europeos conocieron el continente americano, y así como muchos otros productos exóticos que eran maravillas para ellos, les llamaban la atención porque no los tenían en sus tierras, en Europa ni en Asia. América fue la oportunidad para los europeos de también, como se sabe, tener un vínculo comercial más rápido y más cercano con Oriente. Entonces, muchos productos que se transportaban, que provenían de Oriente, de Filipinas, de China sobre todo, de Japón, de otras tierras, pasaban por América, y luego aquí también otros productos se llevaban a Europa. Entonces,
Los europeos tenían una fascinación por todos estos productos nuevos. Algunos de ellos curaban males que les aquejaban desde hace muchos años, como la sífilis, por ejemplo. Y entonces las plantas representaban para los médicos la oportunidad de crear esos nuevos fármacos que curaran medicinas que no habían podido curar, ¿no? Quizás seguramente exageraban las propiedades medicinales de muchos productos, pero para eso estaban los médicos, para estar analizando constantemente, haciendo estudios, etc., ¿no? Entonces, en esta presentación voy a hablar sobre la historia de esta planta desde que se descubrió del siglo XVI hasta el XIX, que es cuando se estableció su nombre científico, que se conoce como, se conoce por Bandelli, lo voy a mencionar un poco más adelante. La descripción de la planta era pues una raíz gruesa, una raíz tuberosa, con protuberancias, con unas hojas estilo acorazonadas, como un corazón. Era una raíz blanca generalmente, aunque esto pues puede ser que haya sido variable porque había plantas que estaban un poco más oscuras, otras blancas, y en un principio se le asimiló con otras que los europeos ya conocían. Algunos de estos estudios se han establecido por medio de investigadores como José Pardo Tomás, María Luz López Terrada y José María López Piñero, quienes han realizado estudios sobre los medicamentos en las primeras relaciones y crónicas de Indias. A ellos remito para alguna información sobre los primeros vegetales americanos conocidos por los europeos, precisamente por viajeros y cronistas. Ya después entrarían en escena los médicos, ¿no? La raíz tenía tenía un tamaño mayor a otras, y el color era blanquecino, casi sin olor ni sabor, y se le asemejaba a otras plantas como la brionia, que era una planta conocida en Europa, y algunas otras como la zarzaparrilla, por ejemplo. Evacuaban los humores colélicos y flemáticos, es decir, para aquellas afecciones que provenían de los 4 humores. ¿Sí se oye? ¿Se oye? Eran los 4 humores que en ese contexto los médicos valoraban como, es decir, las causas de las enfermedades o de la salud. Y esta planta curaba todos, por decir, de los 4 humores que se conocían, las enfermedades podían provenir de cualquier tipo de humor, por eso se hizo tan famosa. Pero no sé si me oyen. Creo que sí es Entonces, por eso fue una planta que se hizo famosa, porque curaba muchísimos males. Por ejemplo, enfermedades provenientes de la mala digestión de los alimentos, como la hidropesía. Curaba enfermedades provenientes de la flema, el humor de la flema, como aquellas enfermedades que hubiera pus, moco, saliva, sudor, enfermedades del cerebro como dolores de cabeza. También enfermedades provenientes de la bilis negra, como aquellas derivadas del vaso. También curaba el cáncer, el exceso de bilis en determinados órganos del cuerpo, dolores abdominales e incluso la depresión. Respecto al humor de la bilis amarilla, también podía curar secreciones de la vesícula biliar, dolores de espalda, náuseas y vómitos, ictericia, enfermedades del hígado, dolores abdominales, por ejemplo cuando había una orina oscura, cansancio y enfermedades de los riñones. Entonces era una planta que curaba todos estos males, y por eso se transportaba a América y era muy valorada por esto. La presentación que voy a dar es cronológica porque abarca del siglo XVI al XIX, pero también, y voy a hablar de algunos autores, pero también he agrupado a algunos por su nacionalidad, podríamos decirlo, ¿no? Cómo fue valorada en algunos países.
Y la siguiente diapositiva, por favor. El primero de ellos, el más famoso, fue Nicolás Monardes, un médico de la ciudad de Sevilla, pero que también fue comerciante o tenía por lo menos vínculos con algunos comerciantes de América, con navegantes, etcétera, de los cuales tomaba información, seguramente también compraba semillas o plantas, etcétera, porque generalmente los médicos tenían a veces su propio jardín o una botica donde hacían las medicinas o donde despachaban a los pacientes. Bueno, Nicolás Monardes hizo una publicación de 3 obras, es decir, una obra en 3 partes que se publicaron en 1565, 1569 y 74. La obra se llama primera y segunda y tercera partes de la historia medicinal, y estas son algunas de las portadas de estas ediciones. 1565, la que está en el extremo izquierdo, la del 74, y esta es otra portada de una traducción que se hizo de su obra. Él hizo la obra en español y en latín. La hizo en español para el círculo cercano, pero también la hizo en latín porque era la lengua en la cual se podían publicar y circular la mayoría de los textos en el siglo XVI. Bueno, ¿cómo conoció Monardes la raíz? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Monardes en el texto de 1565 habla sobre cómo conoció esta planta. Habla de que fue un paciente el que le habló de esta planta, que había traído un pedazo de esta raíz de América, y él, al quererlo purgar, porque la purga era uno de los procedimientos médicos más efectivos para curar muchas de estas enfermedades que yo mencioné, con otras raíces purgantes que se conocían en Europa. La purga era la manera en que se sacaban estos humores que se consideraban dañinos. Aún hoy sabemos que la purga es algo efectivo para algunas afecciones, ¿no? Del estómago, sobre todo, de los riñones, pero en aquel entonces se consideraba que servía para muchas otras cosas, aunque no estuvieran relacionadas visiblemente. Entonces, cuando lo purgó, cuando lo iba a purgar, el paciente decía que usaba la raíz de Michoacán, que ya la conocía, que ya la había usado, que le habían recomendado de América, etc., ¿no? Monardes le advirtió que había que tener cuidado con esas plantas, que no se conocía nada, que quién sabe de dónde venían. Entonces el paciente hizo caso a lo que Monardes hizo, se purgó con la planta que Monardes dijo, es decir, con otra planta europea que él conocía, pero el paciente no mejoraba. Entonces Monardes le hizo caso al paciente porque estaba terco de que yo quiero que me purgues con esta raíz, ¿no? Entonces el médico Monardes hace caso y lo purga con esa planta, y el paciente mejora. No a veces a la primera purga, porque a veces se necesitaban 2 o 3 purgas, ¿no? Pero desde la primera purga se sintió mejor, y Monardes se asombró de esta raíz y dijo, pues, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene? Entonces, a partir de ahí empezó su búsqueda sobre la información de esta planta. Esto ha de haber sido, según los estudios históricos que se han hecho, y sobre lo que él mismo dice, porque habrá 30 años que esta raíz la conocí, etc. Y si el texto se publica en 1565, pues probablemente en los años 30, 20 del siglo XVI fue que él conoció esta planta. Entonces aquí hay unos extractos de la parte de su obra donde habla de esta raíz, que simplemente le llamaban Michoacán. ¿Por qué? Porque le llegó noticias de que la habían traído de esa región, de las Indias occidentales, como le llamaban en ese entonces, de la región conocida como el Michoacán, y entonces a la raíz le empezaron a conocer como Michoacán simplemente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí hay otros extractos que yo comparto sobre ya lo que él está escribiendo en esta obra de 1565. Describe la raíz, habla de cómo provenían muchas otras raíces y cómo la conocían los comerciantes, cómo se trasladaba. Ciertamente no eran plantas completas, es decir, era difícil traer una planta que viniera como en una maceta, como ahora lo conocemos, o en costales, porque los viajes eran muy largos, entonces no era sencillo transportarlas así. Entonces las plantas las cortaban, y como era la raíz, la parte efectiva, la parte de la medicina, pues traían nada más los pedazos en costales.
o en cajas. Entonces muchas veces estas cajas, estas raíces llegaban ya podridas, negras, entonces ya no servían. A veces las traían hechas ya polvo porque las ponían al sol a secar y era la manera de conservarlas un poco más, pero también se sabía por los médicos de ese siglo que los polvos también pasado un tiempo ya no son tan efectivos, ¿no? Entonces habla de esta planta y habla también de cómo él la conoció. O sea, obviamente como que yo supongo que transportaba y se comerciaba con la planta, pero él quería verla completa. Y hubo en algún momento en que conoció la planta en uno de los monasterios de los franciscanos, porque él en su relato también habla de los franciscanos, que el monasterio que se erigió aquí en Sinsunza fue también que esa raíz se dio a conocer. Se platica también cómo esa raíz se conoció por los españoles que ya estaban en tierras americanas, y fue porque uno de los guardianes, uno de los padres franciscanos se enfermó y los remedios que sus hermanos le daban no funcionaban. Entonces manda a llamar a un indio médico, un médico indio, y le dicen que qué podía hacer, se estaba muriendo. Entonces el indio le dice: yo le voy a dar un brebaje, ¿no? Un té, para que se lo tome y pase la purga. Entonces el padre mejoró, y a partir de eso mandaron relación de esta noticia a otros frailes de la misma orden de México, de la Ciudad de México, y a partir de ahí en México también le enviaban cartas de relación o cartas de informes a otros médicos de Europa, de la misma congregación seguramente, o al rey, etc., ¿no? No se han localizado algunas de estas cartas, que podría ser un hallazgo importante saber qué decían. Seguramente nada más hablaban de la planta llamada Michoacán, etc., ¿no? Entonces esto también lo explica Monardes en esta obra de 1565. Y él la conoció en uno de sus monasterios porque uno de estos padres de su viaje de regreso de América a Europa la lleva al monasterio de Sevilla, y ahí es donde alguien le informa que estaba en uno de los jardines. Va, pide permiso y ahí ve la planta y entonces la puede describir un poco mejor. Lo que le dijeron que era el Michoacán, pero en realidad no había tanta seguridad. La siguiente, por favor. Bueno, en la edición de su obra de 1574, él hace un dibujo, pero solamente de la flor, y le llama Flor del Michoacán. Es el único dibujo es el primer dibujo que se tiene de esta planta durante el siglo XVI. Seguramente porque así como la vio él en el monasterio, así la quiso representar en el grabado. Y en esta edición de 1574 habla de otras plantas que él le habían llegado noticia que también eran Michoacán, pero que eran originarias no nada más de esta región de América, es decir, de México, de lo que sería México, sino también de Centroamérica. Y en esta parte donde se trajeron muchos de los que han vendido en esta flora de tierra firme, otros tipos de Michoacán, y acá también menciona otras especies, de las cuales habla de que una era incluso mejor que la de Michoacán, es decir, le llamaban Michoacán, pero era el Michoacán de Centroamérica, en las costas de Quito, por ahí de Ecuador. Bueno, Ecuador no es Centroamérica, pero también menciona Ecuador, menciona Guatemala, menciona Honduras. Entonces menciona que ahí también se había encontrado otro Michoacán, ¿no? Ya le llamaban Michoacán también porque se parecía y porque purgaba muy bien, pero que también había una especie que era muy peligrosa y que si se usaba, no se sabía usar, eran purgas drásticas que incluso llevaban a la muerte a los pacientes. En esta parte y en esta edición él lo dice. Entonces Monardes es el primero que habla de esta raíz, el primero que describe cómo se encontró, cómo fue que se curó. Él escribe también su propia experiencia con un paciente y dibuja la flor de Michoacán. Con su obra escrita en español y en latín empieza a darse a conocer esta planta con otros médicos de este siglo, los cuales van a empezar a hacer estudios también sobre esta planta y a tratar de conseguirla. Obviamente se empezaron a exportar muchísimos pedazos de raíces, así como sean costales, en cajas, y luego se va a confundir con otra planta, que por eso yo comentaba que hice un estudio sobre la raíz de Jalapa, que es una planta también muy parecida y que otros autores van a tratar de distinguir las especies, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Otro de estos médicos famosos, creo yo, dentro de la historia de la medicina en México, en Michoacán,
es Francisco Hernández, un médico enviado por el rey Felipe II. Fue su médico y además lo envió para que permaneciera varios años e hiciera unos estudios sobre la flora y la fauna también de la Nueva España, ya se le comenzaba a conocer como Nueva España, y que hiciera pues un extenso estudio, ¿no? Con dibujos, con escritos y su obra es muy extensa, a la cual se dio a conocer por medio de algunas ediciones. Desafortunadamente tuvo muy mala suerte con sus materiales que él preparó con su viaje de regreso a España, y se quemaron muchos de sus materiales en una biblioteca donde se reservaron, pero gran parte de su obra sí se rescató y es conocida por medio de algunas ediciones como la de Francisco Jiménez de 1615. Él era un médico de Nueva España que había hecho al parecer una copia de los materiales que Francisco Hernández había hecho. Entonces, gracias a esa copia de esos materiales publicó Francisco Jiménez una parte de su obra en 1615. La otra parte, o la obra digamos un poco más completa, se conoció hasta 1623 y en otra edición en 1651, hecha por Nardo Antonio Orbeco, que era un médico de la Academia de los Lindsey. Esta academia se dedicaba a realizar investigaciones de medicina, de ciencia en general, al igual que muchas otras academias en esta época en Europa. Y a él se le encargó la compilación y comentarios de la obra de Hernández. Hernández no vio publicada su obra porque murió antes, no mucho antes. Y también, bueno, también se han hecho otros estudios sobre su obra, la edición del Jardín Botánico de Madrid por Casimiro Gómez Ortega en 1790, y otros estudios que ha hecho la UNAM a partir del siglo ya XX, en la cual han hecho con diferentes volúmenes y tomos la obra de Francisco Hernández. Entonces, él es también una de las fuentes más importantes de medicina del siglo XVI, y en esta obra encontramos bastante información sobre la raíz de Michoacán. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la edición de Nardo Antonio Orbeco de 1651 se incluyeron los dibujos que Francisco Hernández había hecho de 3 especies, bueno, los dibujos de 2 especies, pero mencionó 4 especies de esta raíz. Se le llamaba incluso tacuache o tachuache en algunos otros textos, raíz de Michoacán, y se hablaba de que había 2 especies principalmente una macho y una hembra, que eran muy similares en la forma de la raíz, en el tamaño, en las hojas también, y también dibujó el fruto, que aquí había una polémica, o ha habido una polémica con muchos estudiosos de Francisco Hernández y de Monardes, respecto a si era la misma raíz de Michoacán que había descrito Monardes durante el mismo siglo, pero que se había conocido la de Hernández hasta el siglo XVII, porque Monardes había descrito el fruto como unas pequeñas uvillas, como unas uvas, ¿no? Como en un racimo, y Francisco Hernández lo que nos dice es que el fruto era como una pepita grande, como se ve luego en el dibujo que este es el fruto, que se ve diferente, o solo que se refiriera a que eran pequeñas uvas que todas juntas formaban un fruto como más grande, ¿no? Eso como tipo racimo de uvas pudiera parecer, ¿no? Lo que nos dice Francisco Hernández es que había pues 2 especies, una macho y una hembra, otra más delgada, que esta fue la que se relacionó con la raíz de Jalapa, y otra que era venenosa. Entonces, las similitudes que ha habido en las descripciones de estos autores es que la peligrosa probablemente fuera aquella otra que mencionó Monardes, que incluso le llamó Michoacán Furioso, solamente para decir que era uno de las purgas muy parecidas al Michoacán, pero que era peligrosa y que podía llevar a la muerte si se daban en dosis muy grandes, ¿no? Entonces, Francisco Hernández es también un referente sobre estas plantas, y que se dieron a conocer, al igual que los textos de Monardes, en el siglo XVII, hasta el siglo XVII, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí está, bueno, el texto completo donde menciona la raíz. Este texto ha sido ya traducido por los estudios que yo mencioné anteriormente,
La descripción de la planta es esta, pero aquí viene un comentario hecho por uno de los que colaboraron en la edición presentada por Marco Antonio Reco, y esta parte, esta incursiva no había sido traducida. Y en esta parte lo que yo hice en uno de los artículos que publiqué fue traducirla y saber qué dicen en referencia a la acidez de las raíces, porque parece que había una diferencia entre que unas raíces eran más ácidas y otras sin sabor, ¿no? Sin sabor, sin olor. Al principio Monardes dice que la planta no tenía casi olor ni sabor, y entonces Francisco Hernández dice que eran ácidas también, ¿no? Entonces ha habido esa polémica sobre si eran las mismas plantas o eran otras, porque también menciona incluso el nombre con que se le conocía a esta planta en el centro, en Náhuatl, en el centro de la Ciudad de México, que era Tlalantla Coahuitlapili. Y que en Michoacán también se le conocía como Puscua, que yo averiguando este nombre de Puscua, qué significa en puré o purépecha, pues me dijeron que era brebaje blanco, que era como un té que se hacía a partir de podía ser de raíces o podía ser de hojas, etc., ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Esta es la portada de la obra de Marco Antonio Reco. Este es cómo describe la obra, y aquí menciona que hay algunos autores que van a participar con comentarios en las descripciones de las plantas. Por ejemplo, Johannes Terrentius, aquí lo menciona, de los Lindsay, y ellos eran los que hacían comentarios en cursivas, es decir, transcribían la descripción de Hernández, pero además hacían comentarios en cursivas para diferenciar las plantas. La que sigue, por favor. Aquí está la ilustración de Johannes Terrencio del libro quinto, que es donde vienen las raíces de Michoacán, y este es un ejemplo de los textos donde aquí se alcanza a ver, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero aquí dice algo, porque está muy borroso, ¿no?, de los comentarios que hace o que va a hacer Johannes Terrencio, ¿no?, que es ese comentario en cursivas que yo les comenté que lo traduje, ¿no? Siguiente, por favor. Es el comentario que estaba en cursivas, y yo lo transcribí y lo traduje, y ahí lo que está diciendo, bueno, está hablando de Monardes. Ellos obviamente conocían la obra de Monardes, pero al hacer el estudio de Hernández, pues ven esta diferencia entre las plantas descritas por uno y por otro. Entonces, para mí es importante este comentario, porque lo que dice es que hay que tomar en cuenta la edad de las plantas. Algunas son más ácidas cuando están no maduras, y otras cuando son maduras pues pierden el sabor, etc., ¿no? Es como que esa correspondencia puede ser, es decir, esa duda que había, yo creo que está en parte resuelta por un comentario así. Creo que pudo ayudar. La siguiente, por favor. Bueno, ahora a partir de este texto, sobre todo el de Monardes, el de Francisco Hernández se conoció hasta 1651, y la edición hecha por Francisco Jiménez en 1615 pues no tuvo repercusión en Europa. Era poco usual que los textos hechos en América se llevaran a Europa y tuvieran gran difusión, casi no sucedía esto. Entonces, la raíz de Michoacán en Francia y Holanda durante el siglo XVI. El autor que más se mencionaba era Francisco Monardes, y este dibujo es el más famoso y conocido de esta planta, que se creía por muchos tiempos. Yo incluso llegué a ir a una presentación de algún profesor que había sido, o sea, que este dibujo había sido hecho por Monardes, pero no es así. Monardes solamente presentó la flor, ¿no? Y este dibujo nos demuestra además, hecho por Matías de Lobel y Petrus Pena. Es un texto de 1571. Es un texto de 1571 que demuestra que conocían la raíz, pero no la planta. La raíz les llegaba en pedazos, seguramente en esa forma, o la reconstruían a partir de los pedazos y rodajas que conocían. Y en esta obra lo que hice también fue traducir pues la parte que no se conocía, porque uno de los objetivos y lo que yo vi es que lo que se sabe de estas plantas era del siglo XVI, con textos ya traducidos, y luego iban hasta el siglo XIX algunos autores, pero no hablaban de este intermedio de los siglos XVII, XVIII, aún XIX. ¿Por qué? Porque la barrera del idioma tiene mucho que ver, ¿no? Estos textos no están traducidos, y yo creo que esa era mi aportación, es mi aportación,
traducir los textos, contextualizar la raíz en sus aspectos médicos, farmacológicos, etc., y dar a conocer cuál ha sido la trayectoria de esta planta. Entonces,